Entonces, lo que nos enfrentamos aquí es algo que parece un dispositivo nanotecnológico que no puede transmitir ni recibir ahora. El próximo es realmente un gran problema. Hace unos 5 o 7 años se habló de algo llamado nanotubos de carbono. Y la ciencia académica estaba discutiendo de un lado a otro si estas cosas pueden existir en la naturaleza o si se pueden construir y si se pueden construir, ¿para qué? Pero en estos objetos tenemos, como dije, tejido biológico que crece a partir del metal, tenemos cristales ortorrómbicos de cloruro de sodio, tenemos nanotubos de carbono y nanofibras de carbono. Ahora otra cosa que me han dicho que se pueden usar las nanofibras de carbono es la antena. Ahora estas estructuras están en nanómetros, lo cual es muy pequeños cuando miramos las proporciones isotópicas. Se han comparado con proporciones isotópicas conocidas de elementos en nuestro sistema solar y adivinen qué, no son de aquí. Esos nanotubos de carbono de los cuales hablaba el señor Roger Lear están presentes, por ejemplo, ahora lo estamos viendo con poco aumento. El nanotubo de carbono es el grafeno geométricamente en forma de tubo, con un poco más de aumento, lo vamos a ver un poco ahora. Tenemos cientos de vídeos y las estructuras cristalinas ortorrómbicas a las que hacía referencia el doctor Roger Lear las podemos ver aquí. Según la literatura científica, corresponden a antenas plasmónicas de grafeno, nanotransceptores basados en grafeno, circuitos rectificadores, toda una tecnología intracorporal, no solo para monitorear al ser humano, sino para modularlo desde el punto de vista cardíaco y además neuronal. Hola, ¿cómo les va? Otra vez, muchas gracias por estar en el canal de Human Ethereum. Acá otra vez tenemos esta invitación especial y muy emocionante de la quinta columna con Ricardo Delgado y José Luis Sevillano, donde han editado y hecho un libro que se llama El Factor E, donde ellos ponen todos sus pensamientos y todos sus tremendos avances que fueron desde lo que fue el 2020 al inicio de la hasta las cosas que ellos han descubierto desde un microscopio, desde la ciencia, de los datos duros y ciencia dura para hablar de estos temas de lo que es aducción, parasitación, control, etcétera, etcétera. Bienvenidos chicos a esta columna. Perdón, a este canal. Ya estamos con la columna en la cabeza. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y hacer el honor de estar en ese canal también, Human Ethereum, donde hemos encontrado una convergencia en el resultado de nuestra investigación con muchos de los temas que ustedes venían tratando, justamente. José Luis, si quieres, hacemos un pequeño resumen de la investigación, aunque Sí. nos podríamos remitir a la entrevista anterior que hicimos también en esta plataforma, en este canal, pero a grosso modo vamos a decir lo que es la investigación de la quinta columna. La quinta columna surgió inicialmente como un canal de libre pensamiento racional, donde, digamos, acentuábamos la crítica a la hora de cualquier manipulación o no que pudiera venir de los medios oficiales. Y surgió justamente ahí una oportunidad a raíz de lo que hicieron llamar, donde no estábamos del todo satisfechos con las explicaciones que venían dando en los medios de comunicación. Entonces, a partir de ahí, durante mucho tiempo, no encajaban prácticamente ninguna de las sentencias que venían dando los medios oficialistas. Sin embargo, no fue hasta año y pico donde pudimos hacernos con una de esas facultades. A día de hoy lo llamamos implantes, claramente. Tuvimos oportunidad de analizarlas. Primero se obtuvo un informe preliminar donde ya se encontraba serias evidencias de un material clave que después hablaremos si ustedes quieren. Y después, 4 meses después, cuando hicimos un llamamiento a universidades públicas y privadas, un doctor, el doctor Pablo Campra Madrid concretamente, profesor titular de la Universidad de Almería en España y doctor en ciencias químicas, licenciado en ciencias biológicas, se dignó a analizar tanto para el informe preliminar como para el informe técnico final, donde ya con técnicas micro Raman esta vez se analizaron 7
de 4 marcas distintas que eran las más comerciales en nuestro país. Lo que se determinó en ese informe por técnica micro-Raman, que es, digamos, la señal que asocia a un objeto con unas características muy similares en ese caso, es que había óxido reducido en todos los inyectables analizados. Entonces, a partir de ahí, cuando ya José Luis venía tratando todo el tema de la radiación electromagnética como focos, de lo que es un síndrome de irradiación aguda, de lo que habían hecho llamar, nos faltaba, digamos, ese elemento clave que es el que actúa como catalizador de las señales de radiación electromagnética, generando esos daños que veíamos en residencias de ancianos, puesto que también lo metieron en la vacuna con objeto de esas residencias, y después en el resto de la población, utilizándolo, digamos, para no contagiarnos, decían a nuestros abuelos. Ya habíamos determinado incluso lo que era la enfermedad 9, el largo, que es radiación de forma crónica, cuando estudiamos la toxicidad del material, una vez determinado que estaba dentro de los inyectables. Se pusieron denuncias, hubo persecuciones, muertes incluidas de médicos que trabajaban aparentemente con nosotros o habían mencionado nuestro trabajo, como es el caso de Andreas Noack en Polonia, creo recordar, o Domenico Viscardi en Italia, algunos más, amenazas, coacciones, muchos palos en las ruedas, pero de alguna forma estamos resumiendo mucho la investigación. Cuando vemos realmente para qué sirve el óxido o qué función tiene, vemos que es un implante neuronal. Entonces, seguimos avanzando en el ámbito de las neurotecnologías. Todo esto al mismo tiempo que surge la idea del transhumanismo. Se nos viene hablando en los medios oficialistas de que nos van a aumentar y a potenciar directamente el sistema nervioso, concretamente la cabeza. Entonces, tras estar cerca de un año y pico estudiando todo el ámbito neurotecnológico, ¿quién pudiera estar detrás de esa operación? Es la siguiente pregunta que se nos viene a la cabeza. Tenemos un paseo por la neuroarqueología, pues reuniéndonos incluso con el doctor Pablo Enrique García, que venía extrayendo representaciones de la zona de Ojuelos, más de 13.000, donde se veía que claramente ese tipo de seres ahí representados tenían una clara obsesión por la cabeza, por el cerebro, justamente como ahora. Entonces había un paralelismo y una similitud que nos hacía ver que estábamos en la dirección correcta. Tuvimos reuniones con Steve Colbert, que es el socio del doctor Roger Lear, y ese es el momento culmen, digamos, de la investigación. Aparece un vídeo que ustedes lo conocerán muy bien, que es el vídeo del doctor Roger Lear, este cirujano que se dedicó a extraer implantes de personas que testimoniaban haber sido abducidas, estudió cerca de una veintena de implantes y determinó que la mayor parte de ellos estaban formados de nanotubos de carbono, es decir, estructuras cristalinas ortorrómbicas que eran radiomodulables escalarmente y que tenían propiedades electromagnéticas. Entonces, claro, parecía que estaba, con lo que nosotros ya sabíamos hasta entonces, parecía que estaba hablando exactamente del contenido, por ejemplo, irremediablemente, inmediatamente también tuvimos que poner en relación ese vídeo que estaba ahí aparentemente perdido, que dentro del ámbito ufológico tenía su base de estudio, pero no nos decía aparentemente nada. Pero cuando lo combinábamos con la base científica que ya habíamos hallado, los inyectables, nos dimos cuenta que entonces los que estaban detrás eran esos que se hacían pasar en ese momento por alienígenas. Es decir, ahí ya quedaba claro que estábamos ante una implantación masiva de toda la especie. Tuvimos una reunión con Steve Colbert, que es el socio vivo a día de hoy del doctor Roger Lear, y nos incluso informó de determinados patrones de implantación. Él nos hablaba de familias reales y de gente perteneciente al ámbito militar, fíjense ustedes. Sí, pues muchísimas gracias, señor Colbert, por habernos concedido esta entrevista hoy. No vamos a retenerle demasiado tiempo. Nosotros somos un equipo de investigadores españoles que desde hace 2 años venimos investigando el contenido de las vacunas. Hemos analizado las vacunas con todos los métodos de última generación y hemos demostrado que el contenido, entre otros, hay... Sabemos que ustedes, en el trabajo que hacían con el profesor Roger Lear, y que ustedes investigaban en aquel momento los implantes sólidos que extraían de aquellos pacientes abducidos, sabemos que ustedes encontraron material también en esos implantes.
Nanotubos de We carbono. found carbon nanotubes in Eso most es, of the de carbono. implants. They Exactamente. were detected by both electron Exactamente. microscopy and by Raman spectroscopy. Eso. Hazle, Exactamente, Ale, exactamente saber- las mismas técnicas que nosotros utilizamos para analizar la vacuna. Sospechamos que el son una interfaz líquida inyectable, una interfaz que permite la conexión cerebro-tecnología inalámbrica y que ustedes descubrieron interfaces sólidas con el mismo material en personas abducidas. I suspect that the implants are a more sophisticated aspect of the technology than the shots, but I'm not surprised that there's something like that in the shots as well. I know that they're not given to people for health purposes. It's for some other reason. saber que nanotubos de carbono es el geométricamente dispuesto en forma de tubo y que además hemos encontrado estructuras cristalinas ortorrómbicas y que este material es radiomodulable escalarmente, al igual que el estudio del doctor Roger Lear. Yes, we found some strange orthorhombic crystals in the implants as well that were mostly sodium chloride, but they had other things in them as well. ¿Hasta dónde llegaron ustedes con digamos, el origen de estos implantes? ¿Llegaron a saber de dónde procedían estos implantes? Not specifically, but we know that the materials they were made out of came from off-planet. The metal was meteoric iron, and the isotopic ratios of a couple of elements were way off, and that also indicated a non-terrestrial origin. ¿Saben, creen el tipo de implante que extraían era homogéneo en cuanto a la forma de fabricar o había de distintos modelos, tipos? There were several different types. There's one or two common types, but there's about 7 different types we've seen so far. ¿Y podría suponerse que el origen procedían de la misma cabeza o forma tecnológica de implantar o eran de distintas, digamos, tecnologías? ¿Había una homogeneidad en la tecnología o era muy diversa? I would say that the implants probably came from the same manufacturer, but that's speculation at this point. The technology seems similar, yes. ¿El tipo de persona implantada era... ¿Llegaron a encontrar un patrón de personas implantadas o era algo muy diverso, por azar? ¿Había algo que tenía algo en común este tipo de personas o no se podía inducir ningún tipo de modelo psicológico de persona que se implantaba? Yeah, there was a pattern. The pattern is that they all reported alien abduction or alien contact, and they tended to be either having Germanic, Native American, or Celtic ancestry, and they all tended to have military people or royalty in their families. Cuando nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo y sin embargo toda la operación sigue hacia adelante, las conclusiones evidentes de la quinta columna son que no solo esta gente son los que están implantando masivamente, como de forma depredadora a toda la especie humana, con el concepto de granja humana que ya acuñó Salvador Frichetto, sino que ellos han estado aquí desde siempre y controlan nuestra civilización en todos los sentidos y en todas las áreas de la ciencia, en todas las áreas de la política, de la religión, etc. Es decir, es una granja en todos los sentidos de la palabra, lo que consideramos digamos, el concepto de granja humana. Seguimos investigando. José Luis se introduce en el ámbito de las Sagradas Escrituras porque aquí hay una lectura que se hace al revés, es decir, está viendo que lo que nosotros estamos determinando y evidenciando desde los inyectables, poniéndolo en relación con el doctor Roger Lear, etcétera, aparecen determinados textos sagrados. Es decir, no es que vayamos a los textos sagrados y de ahí saquemos determinadas interpretaciones, que es lo que la gente suele hacer. No, a partir de las evidencias que nosotros encontramos, José Luis ve un paralelismo justamente en los textos sagrados. Entonces nos damos cuenta de que ahí probablemente también han metido la mano, pero hay determinadas verdades que no han podido ocultar y que tienen que dejar intactas. Por lo tanto, esta gente también responde a alguien.
intentamos estudiar la naturaleza de ese tipo de entidades energéticas y nos damos cuenta de que todos los misterios que también ellos controlan o los hacen llamar misterios, todos los misterios que aparecen en la realidad, incluso el primado negativo de determinadas películas como las que pueden ver ustedes en el día de ayer, está a la mano de este tipo de individuos o entidades, está detrás, manipulando hasta el más mínimo milímetro y detalle de cualquier área del conocimiento con el objeto de encubrirse, seguir en la sombra y seguir depredando de esa forma. Entonces, esto, como decíamos al principio, para nosotros es más que una aventura, es una odisea, que es una especie de sinopsis que hemos hecho del libro y da lugar a que en la quinta columna escribiéramos un libro, que es el libro de la quinta columna. El primero, Factor E, por eso lo llamamos la llave que abre la puerta de todos los misterios, porque a partir de ahí, efectivamente, todos los misterios, aparentemente en el ámbito paranormal, parapsicológico, etcétera, empiezan a caer uno tras otro como fichas de dominó. Desde los fenómenos de combustión espontánea, las videncias, las mancias en general, porque son gente canalizada, es decir, en este sentido, con el cerebro perturbado, y ya tienes la entrada de ellos o del misterio detrás. Nosotros siempre decimos, empezábamos a decir por entonces, que donde extrae la palabra misterio, están justamente ellos detrás. Y esto, una vez más, obedece una estrategia, Pablo y Luciano y Gustavo. Evidentemente, todas las personas que se van, ese porcentaje de la población que va a parar al mundo del misterio antes de que supiéramos esto en la quinta columna, son personas inquietas de conocimiento que, digamos, han abarcado todo el ámbito científico oficial ortodoxo y quieren saber un poco más porque o bien no les convence las explicaciones que dan desde el ámbito científico o no terminan de encajar ni de comprender toda la realidad. Entonces van a parar, digamos, por inquietud propia de espíritu al ámbito del misterio. ¿Cómo no iban a tener también parasitado, manipulado, tergiversado precisamente el ámbito del misterio? Y ustedes conocen muy bien que en todos los países hay un Juanjo Benítez, hay un Jaime Maussan, que es el encargado de turno por parte de ellos, pues de seguir ofreciendo información que es vacía, anodina y fofa, hueca, porque después de 50 o 70 años que llevamos hablando del fenómeno UFO, no se puede llegar tan solo a la evidencia de que el 50% de los objetos avistados son de forma esférica. Nosotros ya sabemos muchísimo más, incluso que el ámbito militar están para atrapar la presencia de ellos ahí detrás y que se trata de entidades energéticas con capacidad de cambiar de forma. Todo esto lo podemos extender muchísimo y en el libro hemos intentado resumir la investigación pues desde el simple microscopio y el análisis de esos inyectables que para nosotros ahora son implantes, interfaces líquidas, hasta todo lo que estamos hablando al final. Quizás incluso tendremos que hacer alguna actualización porque nosotros seguimos en pleno crecimiento del conocimiento. No sabemos si realmente esto nos va a servir como especie probablemente, pero como individuo, a nivel individual, es decir, físicamente hablando es muy probable que seamos barridos. Casi seguro contamos con ello. Pero en términos de especie, el hecho de haber puesto encima de la mesa el conocimiento o la evidencia demostrada por la quinta columna, yo creo que nos puede dar cierta oportunidad. No me quiero extender mucho más porque seguramente José Luis tiene algo más que añadir, claro, mucho. Sí, luego a lo largo de la charla ya iremos sacando según las preguntas y esto, pero no se puede añadir mucho más ahora mismo como introducción. Sin embargo, el hecho de haber descubierto eso, esto ha barrido completamente con los pilares de nuestra civilización. O sea, todas las manifestaciones de nuestra civilización han sido cuestionadas con este descubrimiento. Esto no es un descubrimiento más. O sea, esto es lo que esperábamos antes, todo el mundo, que vinieran un día los extraterrestres y se presentaran aquí, y entonces la civilización iba a cambiar porque íbamos a estar ya en otro nivel. Lo que ha ocurrido es justo lo contrario. Los seres humanos, unos cuantos, nos hemos presentado en la casa de los supuestos extraterrestres a llamarles a la puerta y decirles que te he pillado, que están mandando en todo esto. O sea, digamos que la visita que esperamos nosotros, que nos liberase de nuestros problemas como seres humanos, resulta que se ha hecho en sentido inverso. Los pocos seres humanos que nos hemos dado cuenta hemos ido a visitarlos a decirles, sois vosotros los culpables de todo esto. Entonces, todo se está invirtiendo a la vista de este factor, que es la visión E del mundo en el que vivimos, que da el traste con esta civilización y que seguramente anuncia el final de la misma. Pues eso sí, es que ya te digo que podemos meternos en cualquier terreno y es que en cualquier terreno estamos descubriendo su mano.
Cualquier terreno donde digas, aquí esto se está moviendo de forma extraña, aquí no hay nada claro, ahí están ellos, perturbando el conocimiento de los seres humanos. Pero da igual el terreno, ¿eh? Esto da para otros cuantos libros seguramente, que probablemente ni los publiquemos ni nada, que la gente investigue solamente con esta llave que les hemos dado en la mano. Ellos ya pueden entrar en cualquier lugar y darse cuenta de lo que nosotros estamos anunciando. De manera que aquello que decían antes, aquellos decíamos, ¿os acordáis la frase esa famosa en los años 60, 70, que no estábamos solos? Ya empezaba a la gente a abrir la mente. No estamos solos en el universo. Se ha convertido en estos están gobernando el mundo. No solamente estamos solos, es que ellos están gobernando. O sea, si os dais cuenta, estamos dando un cambio absolutamente revolucionario como no ha existido nunca en la historia de la humanidad y evidentemente, como son ellos los que dirigen esta civilización, este cambio revolucionario no aparenta dejar ninguna traza en la visible, en el día a día. No se hace visible porque ellos no quieren. Pero si este fuera un mundo que realmente nosotros dirigiésemos y estuviéramos hablando de terceras personas y no de ellos, esto había cambiado el planeta en unas semanas. Hay algo que yo quiero añadir a lo que comenta José Luis, y es que en determinadas plataformas se nos ha tachado como de prepotentes o un mensaje déspota, haciendo ver como que nosotros en 4 años de investigación íbamos a intentar descifrar irónicamente pues lo que otros investigadores llevan durante 40 o 50 años. Pero fíjate lo que hemos hablado en la introducción, Luciano, que aparte de que nosotros partimos de la observación justamente de los inyectables, cosas que nadie se atrevió a hacer en ese momento, y íbamos lanzando mensajes que iban muy en contracorriente, que hoy día casi se sopesan el poder decirlo, pero que entonces era bastante complicado lanzar las proclamas que lanzábamos entonces. Aparte de, digamos, de esa valentía o ese coraje a la hora de investigar y meternos en ese terreno tan pantanoso que nos ha llevado hasta esto, nosotros tenemos la noción de lo que hacemos llamar mareadores de perdices. Y justamente lo que hemos hablado al principio, cuando hemos tratado de un tal Juanjo Benítez, de Jaime Maussan, esta gente precisamente llevan 50 años en la investigación, 40, 50 años, y sin embargo no han llegado a conclusiones concluyentes. Vienen a decirte que después de tanto tiempo prácticamente no saben nada, salvo que ellos están ahí. Ahora últimamente Juanjo está diciendo que están aquí desde siempre, nosotros nos vamos mucho más lejos. Están aquí desde siempre, controlan ese mundo y también te controlan a ti. Tus primos, Juanjo, como él dice, también te controlan a ti. Y probablemente ese sea el motivo, la razón por la cual se dirigió a la quinta columna o vino aquí personalmente debajo de mi casa, cosa que yo agradezco en este sentido. Yo le tengo cierto respeto, pero a día de hoy, con la información que tenemos, es muy probable que o él de forma consciente o inconscientemente inducido fuera en ese momento pues para lanzar un mensaje, desviarnos de la investigación, etcétera. Porque me habló concretamente de 2 temas. El que os he mencionado antes, acerca de las 1000 y pico supuestamente especies que había, a la cual yo contesté que podría ser la misma con capacidad de cambiar de forma, y el famoso Yahvé como el dios malo de la antigüedad. Fíjate por dónde iba. O sea que todo esto a nosotros nos hace pensar, a José Luis igualmente, que precisamente cuando hablan mal en un sentido sus, digamos, embajadores, porque esa gente no dejan de ser sus embajadores del conocimiento, pues tenemos que ir quizás en la línea opuesta, a ponerlo todo en tela de juicio. Bueno, eso quería decir. Sí, si tenéis así temas que podamos abordar, la verdad es que todos los días surge un tema nuevo. Estábamos analizando ayer en la película La escalera de Jacob. Que es una película del año 90 o por ahí. Está basada en supuestamente unas experiencias que tuvieron unos soldados en la guerra del Vietnam después de haber fumado una droga que le había introducido evidentemente el gobierno. Les había provocado una ruptura completamente mental y aquello se convirtió pues, en una invasión de bichos en la vida de las personas que las habían fumado. Esto, cuando ves esta película, yo quiero recordar que la vi cuando era joven. Yo no entendí nada. Yo digo, estos son los delirios de un gilipollas por ahí más de los muchos que hay que dices que delirio nada. Eso no es invención de nadie, es pura realidad. Pero claro, ya ahora lo sabemos que es pura realidad. Pero entonces dices que joder, qué talento tiene el director que se saca estas cosas. Yo no sé cómo puede tener una imaginación tan galopante. Pues que no tiene imaginación.
sencillamente tiene conocimientos o alguien le asesora, como puede ser a Benítez y a tantos otros, les asesoran para que dirijan los discursos en el cine, en la prensa, ahora en las redes sociales y tal, en una dirección. Pues cuando tú te das cuenta que ya desde siempre van rompiendo la cabeza de la gente con cualquier tipo de sustancia para poder manifestarse en ellos, poseerlos, hostia, esto viene de muy atrás. Pero luego todos los fenómenos que tienen que ver con el misterio, la parapsicología, donde hay entidades extrañas, ya sean muertos, familiares, ya sean experiencias cercanas a la muerte, fantasmogénesis, todo esto, pero que no todo obedece a un solo agente que es el productor de todos esos fenómenos, que son ellos. Entonces, todos estos misterios se resuelven rápidamente en el momento que dices, pero ¿qué estoy mirando y qué estoy buscando? Si esta especie está rodeándonos por todas partes y no está esperando más que a que tú le des permiso para manifestarse y parasitarte, porque por la razón que sean, no pueden hacerlo de forma sin tu consentimiento. Otra cosa que no entendemos tampoco, por qué seguían con estos códigos morales, entre comillas, de no poder parasitar si no hay permiso, si no hay aceptación, si no hay una conducta extraña que precisamente se nos tiene advertido a todos los seres humanos, en cualquier familia, que hay unas ciertas cosas que no debes hacer porque son malas, entre comillas. O sea, todas las culturas van sabiendo todo esto, vamos pasando el mensaje, pero lo entendemos, porque ellos no quieren que lo entendamos. Pero viste los rituales en todas las religiones, los rituales que existen para ceder tu voluntad. Lee el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una sesión de poder, es una sesión de derechos. Te encomiendas directamente. Te cedo todos mis bienes, hágase tu voluntad. ¿No es cierto? Y te obligan a recitarlo y vos incurrís en el mundillo New Age, y que yo se habla de contratos también. Puede ser, y son contratos. Son contratos porque estás cediendo tu voluntad a lo que sea, porque hay un montón de entidades, no sé si será la misma, pero de repente vos podés cederle esto a San la Muerte, como que en Argentina existe, o al espíritu de un cantante, un jugador de fútbol, o a un demonio, o a quien sea. Esto tiene que ver con el final de toda esta investigación, que es el sentido último de nuestra existencia. Yo creo que los grandes seres humanos se forman que son los que se plantean las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Cosa que ya nadie se plantea. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto que estamos descubriendo al final? Que está en juego nuestro libre albedrío, nuestra libertad. ¿Os dais cuenta, no? Ellos están intentando por todos los medios acaparar nuestra libertad y lo están haciendo por todos los medios posibles. Antes de que hubiera medios farmacológicos, tecnológicos que impidieran a ellos hacerse dueños de nuestro cuerpo, por otra vía lo que hacían era engañarte. Te decían, mira, te doy lo que sea, fuma drogas, que así ves, tienes poderes y visiones, y así eres... O sea, te estaban siempre engañando con algún beneficio para apoderarse de tu libertad. Pues está en juego nuestra libertad aquí, nuestra capacidad de decidir. Y lo están atrapando por todos los medios posibles, con la religión, con la política, con las falsas doctrinas filosóficas, con la falsa ciencia, se os des cuenta, no es más que todos los días. O sea, es un ataque constante para adueñarse de nuestra libertad. Claro, si nosotros manejamos mala información, vamos de cabeza al agujero, perdemos nuestra libertad. Si te dejas meter cosas en el cuerpo que van a interaccionar con tu propia naturaleza física, te va a condicionar esa libertad, ellos van a dirigir tu libertad a través del condicionamiento físico. Es decir, todas son estrategias para robarnos esa libertad. Nosotros ya somos conscientes de que lo último que podemos permitirnos es que nos roben nuestra libertad de decidir, y por eso no hacemos más que hacemos preguntas todos los días y constantemente, sin descanso, y una y otra y otra y otra, de manera que vamos libremente encontrando la vía que nos va a conducir probablemente a un final no muy deseado, que es que nos barran a todos en conjunto, pero en todo caso, personalmente, individualmente, eso nos está liberando de ellos. Recordad las imágenes que siempre tiene esta gente, que nos están tratando de inducir a través de las experiencias cercanas a la muerte. Que todo es bonito, que todo va bien, que tal. Imaginad, esto ya lo tenemos claro en la quinta columna, por lo menos la gente que nos va siguiendo a Ricardo y a mí. Son experiencias cercanas a la muerte, pero no son de muerte. Es decir, allí donde el cerebro funciona mal, en hipoxia, en anoxia, lo que sea, el cerebro no funciona, es como si está drogado o está sometido a altas temperaturas o está sometido a electroshock, es decir, es un cerebro que no funciona bien. Si no funciona bien, en ese estado ellos siempre se aprovechan para introducir sus
sus falsas doctrinas, sus falsas ideas para apoderarse de ti. Y curiosamente, en todas esas experiencias cercanas a la muerte, todo el mundo saca la conclusión de que todo está bien, de que no pasa nada, que vuelves aquí cuando quieras, que aquí... Es decir, están metiéndote constantemente la idea de que hagas lo que hagas aquí, aquí no pasa nada, en el otro lado no pasa nada. O sea, esto es una guerra la que tenemos, de intentar de descubrir qué se esconde detrás de cada maniobra que hacen, tanto a la vista de todos como en el mundo ese donde se supone que no hay nadie, pero que también están ellos esperando. Esto es una lucha sin cuartel. Aquí se pone de manifiesto quién tiene gran inteligencia y quién tiene capacidad ética de contribuir al grupo. Y yo creo que lo que está en juego aquí ahora mismo en nuestra especie es precisamente esas dos virtudes o estas dos calidades que tenemos los seres humanos, con el libre albedrío de base, que es con esa inteligencia y esa capacidad de decisión para uno mismo y para el grupo, ¿qué vamos a hacer todos? Aquí se está barriendo a la gente a una velocidad tremenda porque o no sabe pensar o su comportamiento con respecto al grupo es nefasto. De manera que todas estas personas que solo piensan en ellos o que no saben pensar, creo que van a ser barridas inminentemente. De hecho, ya lo están siendo. Bueno, perdón, antes de arrancar, ¿no? sí, yo voy a decir una cosita, va a arrancar ahora Luciano y después Gustavo, cuando vos quieras, tirás a una línea. Yo lo único que voy a decir, porque es un dulce a nuestros oídos escucharlos. Es un dulce a nuestros oídos escucharlos a cómo hablan. ¿Por qué digo esto? Porque con los 30, 40, 50 años de ufología, incluyendo la ufología argentina, estos chicos en 4 años aprendieron en una manera exponencial lo que no aprendieron otras personas. Eso para mí es fascinante. Luciano, sí. Arranca vos. Bueno, introducción impecable. Y de hecho respondieron algunas de las preguntas que tenía acá al principio, pero les voy a preguntar, ya lo han comentado en sus videos de su canal, ¿cómo les está yendo con el libro? Pues la verdad es que el libro, que lo tengo aquí presente, bastante bien. O sea, en menos de un mes se publicó el día 27-28 del mes pasado, de junio, en la plataforma Amazon. Aparte de las ventas que hemos hecho del libro, digamos físicamente, cada vez que hemos ido a alguna conferencia, sí. Hoy hemos superado los 1000 pedidos ya, en menos de 25-26 días. Hasta no hace poco, de hecho todavía entramos y salimos ocasionalmente, seguimos en el top 100 de los 100 libros vendidos del planeta en Amazon. Por lo tanto, de forma genérica y por ficción, es decir, porque es como hemos tenido que catalogar el libro para que no haya ningún tipo de problema. En ese género literario, es decir, por género está en el puesto 25, 24, está bastante bien, la verdad es que sí. Entonces, y además las reseñas y las valoraciones que estamos teniendo de las personas que han leído, salvo 2 o 3 trolls de turno, pues son muy, muy positivas. Los vi los trolls. El libro, ¿cómo está estructurado? No tuvimos la oportunidad de leerlo, pero ¿cómo está estructurado? ¿Es un libro que cronológicamente va describiendo los eventos? Sí. ¿Hay algo de material científico? ¿Hay ilustraciones? Contanos un poquito. Hay alguna ilustración, pero de forma al principio de cada capítulo o al final del mismo, y es una ilustración muy sencilla, como el contenido del libro. Nosotros no hemos querido cargar ese libro con contenido, digamos, técnico y hacer uso de muchos tecnicismos para que sea difícil la lectura y difícil el entendimiento. Queremos que el libro se pueda leer de corrido y que el que lo lea seguramente ya es una persona que tiene cierto grado de inquietud y donde no le encajan algunas piezas de nuestro mundo, y a partir de ahí va a intentar entenderlas todas. El libro sí resume cronológicamente la investigación de la quinta columna, partiendo sobre todo de los descubrimientos de José Luis a la hora de relacionar lo que hicieron llamar la enfermedad de moda con los campos electromagnéticos. La ciudadela es el primer capítulo. Cada capítulo además tiene un nombre que hace referencia al contenido del mismo, y todo va cronológicamente armado en función de cómo han sido los verdaderos saltos cuánticos en función de los descubrimientos que hemos ido haciendo en la quinta columna. Este libro resume los 4 últimos años de nuestra investigación y precisamente hemos querido hacerlo así de escueto y así de sintético para que el mensaje llegue muy claro y se lea íntegramente. Podríamos haber hecho, y habría sido mucho más fácil, un libro de 400 páginas adornándolo de 1000 detalles, hablando de todos los artículos de toxicidad. En la primera parte del libro daría para hacer
300 libros más si quisiéramos, hablando de toda la investigación de la quinta columna. Pero lo que queremos es, digamos, una flecha que lleve la dirección de colmar la expectativa de aquel que quiera enterarse realmente en el mundo en el que está viviendo. De eso se trata. Entonces... El espíritu del libro es que la gente que no haya oído hablar de la investigación lo comprenda en 15 minutos. Entonces, es más fácil muchas veces sintetizar, condensar información, limitarse a ideas madre, que son lo que al final se queda la gente, que extenderse, copia y pega, artículos, información y eso que al final... Mira, nosotros tenemos una filosofía ya en esta forma, en este mundo, derivada del descubrimiento de este factor, que es sintetizar, resumir y utilizar la navaja de Ockham en el conocimiento. Es decir, no queremos nada que sobre. No queremos nada que abunde. Si quiere alguien introducirse, tendrá ocasión de hacerlo y si quiere detallar, que detalle. Pero nosotros, cuando nos comunicamos, utilizamos justo el sistema inverso que utilizan ellos. Eso es. No utilizamos palabras raros, vamos al grano, a la cuestión base. No porque no sepamos, es porque sabemos tanto que sintetizamos, sencillamente. Y por eso, como sabemos que la forma de llegar a la gente es sintetizando y lanzando ideas concretas, precisas, que no van a poder discutir ni rebatir porque son incuestionables, por esa vía llegamos con el mensaje. Así que eso es el espíritu del libro. Está pensado para que todo el mundo lo lea en este planeta, alguna vez en su vida. Está pensado con esta cosa. Ya sabemos nosotros de sobra, no somos tan gilipollas para no saber que esto no va a ninguna parte, ¿no? Pero está pensado para ello. Otra cosa es que luego el mundo haga lo que quiera, ¿no? Está pensado para ello. Estamos muy orgullosos del contenido del libro, de la investigación que hay detrás, de cómo hemos tenido que diseñarlo y presentarlo para que no lo tumben y de la manera como la gente lo está cogiendo. A mí, cada vez que leo una reseña, me lleno de orgullo de ver cómo la gente capta el mensaje. Digo, qué felicidad ver cómo la gente ha entendido el valor que hay aquí detrás. Como bien dice Pablo hace un momento, 50 años estudiando ufología. Conclusión: los gobiernos saben, alguno habrá por ahí, de vez en cuando liberan, pero no sabemos si son grises, son verdes. Ay, es que también negociaron alguna vez. Uy, pero puede ser que vengan de tal planeta. No sabemos nada, gracias a que ellos no quieren que sepamos nada. Exacto. Sin embargo, en menos de 2 meses, Ricardo y yo le hemos dicho al mundo, señores, esto todo es un engaño, ellos están dirigiendo el mundo. Y entienden ahora todo lo que pasa. Mínimamente, y no es poco, hay una suprarrealidad que nadie conoce. Y que está patente, y que lo estamos viendo todos los días, pero no lo queremos ver porque no nos dejan verlo. Sí, no, claro, estamos viendo desapariciones, sacrificios, crímenes prácticamente de Estado. Estamos comentando el otro día el crimen de Alcácer, ¿te acuerdas? Con las niñas en la autopsia, el tema de que no hubiera livideces en los cadáveres. Es decir, tío, si es que lo mismo forense se dice, pero ¿qué pasaba aquí? Cuando tratas un cuerpo que ha sufrido una combustión espontánea, allí ningún científico va a decir qué ha pasado ahí. O sea, hay una explicación, si quieren otro día la charlamos, pero que tiene que ver con el alma. Pero bueno, y con las energías que nos componen y que les componen a ellos. Exactamente. Bueno, lo que decimos, creo que Malanga lo dice Pablo, que se revela alma, se revela contra el parásito y el cuerpo entra en combustión. Es una explicación que se sale de lo que nosotros entendemos como la medicina oficial, como tantas cosas que no se entienden. Claro. ¿Por qué ocurren todas estas cosas? Porque esta gente no tiene nuestra misma naturaleza. Entonces, esto que estamos revelando es revolucionario. Por eso vosotros, que sois muy inteligentes, os habéis dado cuenta que nuestro mensaje es revolucionario, porque se tira abajo todo el mundo del misterio, y no solo el mundo del misterio, que es la primera barrera que ellos utilizan, el mundo entero lo tira abajo. Ya la persona que ve este mundo así, ni piensa en que la economía va mal porque no sé qué, ni que la guerra está a punto de estallar porque el Putin se ha vuelto loco. O sea, entendemos todo. Y ya todo lo geopolítico, políticos, etcétera, es que los oímos y nos da ganas de reír. Es decir, ¿pero qué están diciendo estos payasos? Exacto, es así. No sé, Gustavo, si tenés algo que consultar. Si no, yo tengo muchas preguntas. No, seguí con las preguntas, porque yo tengo una pregunta que es más para el final que para ahora, pero y para que lo podamos debatir entre los 5, que es interesante, ¿no? Dale. Ustedes saben, yo en particular, cuando nos reunimos con gente para
hacer una masa crítica, o reunirnos, intercambiar ideas sobre este tema. En particular, yo trato de llevar este mensaje a los profesionales de distintas áreas para ver si tienen la curiosidad de meterse y empezar a darle algún tipo de, entre comillas, ¿no?, estudio, sendero de investigación serio, entre comillas, ¿no? Método científico, multidisciplina, etcétera, etcétera. Es prácticamente imposible. Y las personas que conocemos que son profesionales sus vidas no les va bien, por decirlo de la manera más suave que lo pueda decir. Sobre todo psicólogos que se han metido en el tema, si no van con una advertencia de los efectos secundarios, no la van a pasar bien. Hay que generar un mecanismo de advertencia y de de inmunidad a todo esto, porque si no el tema te pasa por encima. Exacto. Sí. Ahora, cuando yo me da no sé qué invitar a un psicólogo y abrirlo a este mundo, porque sé que le voy a afectar la vida de una manera tan profundamente, e incluso negativamente, si no lo sabe manejar, que a veces me retraigo, ¿no? Pero sí quiero invitar a profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, físicos, lo que sea, que puedan aportar a hacer una investigación un poquito, aunque sea verificable por otros, como sería el método científico. Pregunta, a raíz de las conferencias que dan ustedes, a raíz del libro, ¿serán arrimado algunos profesionales de otras áreas o colegas de ustedes a ver qué está pasando? Por lo menos a sotoboche, ¿no? Porque sabemos que también no quieren hacer público ese tipo de, digamos, de actividad, ¿no? De pensamiento, ¿no? Bueno, Mira. hay personas que a nivel anónimo sí que nos contestan a través de correos electrónicos. Incluso algunos trabajan en distintos departamentos de universidad. Eso, pero de forma anónima, ¿eh? Nadie va a salir a la galería pública para perder su puesto de trabajo o su propia reputación. Fíjense que precisamente el doctor Campra sufrió, digamos, todos los ataques de compañeros del rector de la universidad o el decano de la misma. Es decir, aquello fue espantoso. Como vayas en contra, la dirección contraria de la senda de esta gente, pues te estrellan o te estrellan. Eso estaba clarísimo. Pues Esto es, hay que tener valor. Esto es que pero mucho valor, ¿eh? Porque si te das cuenta, una cosa es que en privado tú hagas tus investigaciones por ahí, leas, tú estás cómodo, estás confortable. Es como no te señalas. Trabajas ahí en la sombra, estudias, investigas, disfrutas de todos estos hallazgos y no pasa nada. El problema viene cuando tienes que hacer público lo que crees y lo que estás investigando. En ese caso, ¿qué estás haciendo? Te estás enfrentando con el dueño del mundo. Y ahí está el peligro. ¿Comprendéis? Por eso hay tanto miedo y todo el mundo, la gente no es tan imbécil, para no saber que te estás enfrentando con poderes de muy alto nivel, con lo cual la mayoría de la gente no quiere, su instinto de supervivencia les hace retraerse de dar la cara en esto, si os dais cuenta. Así que fijaos que es que esta investigación la frenan ellos desde siempre porque no quieren que esto salga adelante. El sistema es tan perverso, tan inteligentemente trazado y montado, que es muy extraño que haya habido dos personas que han hecho lo que han hecho aquí, tanto Ricardo como yo. Es tan perverso, tan miserable, que es muy difícil que dos personas abran camino como hemos hecho los dos. Unos por miedo, otros por influencias, otros por amigos, otros porque se dan cuenta que puede perjudicar a su propia familia, no solamente a su vida. O sea, esta investigación es muy, muy valiosa y las conclusiones merecen perfectamente el riesgo que se ha corrido, merecen las conclusiones, porque es que esto hace cambiar la vida a muchísima gente que no tiene por qué hacer público esto que conoce. Sin embargo, sí que le va a servir de mucho para entender el mundo en el que estamos introduciéndonos a toda velocidad. Les va a ayudar muchísimo. Este conocimiento les va a hacer entender prácticamente todo, si no todo lo que vamos a vivir próximamente. Tened en cuenta que si son estas entidades las que están proyectando nuestro mundo del futuro inmediato, son entidades energéticas demoníacas, diabólicas, o sea, malignas. Sí, y tenemos la impresión de que vienen a saco o que se van a manifestar muy pronto. Probablemente como ya lo hicieron en el pasado. Porque toda aquella persona que no tenga esta visión que tenemos nosotros no va a entender todos los fenómenos a los que vamos a asistir. No lo va a entender. Va a entrar en colapso, literalmente, mental
emocional, o sea, Disociación cosa que a cognitiva. nosotros no nos sorprende, porque lo vamos viendo todos los días en las noticias y digo, mira, aquí están. ¿Has visto las bolas esas de fuego que están todos los días cayendo del cielo? Que no son bolas de fuego, que son ellos. Mira esto, mira lo otro, mira las medidas que están tomando, mira cómo quieren tocar la cabeza, mira cómo insisten aquí, mira. Estamos entendiendo todo el mundo. No sabemos dónde vamos, pero sabemos que vamos a un sitio seguramente nada bueno, pero sí que sabemos por qué vamos en esa dirección. No nos sorprende, no tenemos miedo, como la inmensa mayoría que no comprenden nada, están esperando todavía que los políticos les arreglen la vida. O sea, ¿os dais cuenta el cambio tan grande que da una persona una vez que se ha montado en esta aventura, siempre y cuando no sea a nivel público? El ponerte, manifestarte públicamente te pone en el disparadero de desaparecer de aquí. Y eso es lo que la inmensa mayoría de la gente no quiere asumir. Poca gente lo ha hecho y los poquitos que hemos hecho estamos intentando que el mensaje llegue. De ahí el libro. Decimos, como acaben con nosotros, por lo menos que quede el libro, porque es que no tenemos libro después de 4 años de dando artículos y programas y bueno, y esto cualquier día se deshacen de nosotros. ¿Y qué va a quedar de la quinta columna? Nada, porque ya se encargarán ellos de que no quede nada de nosotros y de nuestro mensaje más que mala reputación y malas ideas que van a circular. Con lo cual el libro va a dejar claro qué es lo que hemos descubierto y qué es lo que hay detrás del descubrimiento. El libro es el testamento. Dices muy bien dicho, Luciano, en este sentido que, y José Luis lo ha recalcado, que es una gran casualidad que dos individuos anónimos en principio hayamos llegado a estos resultados tan trascendentes en nuestra investigación. Pero no porque ni mucho menos hayamos tenido dificultades, hemos tenido y muchas. Salvo que la hemos sabido solventar en tiempo y medida, utilizando estrategias, con un acto también. Yo creo que se han juntado determinadas cualidades personales que quizás rozan la honestidad, la inquietud, el proclamar la verdad por encima de cualquier otra cosa, el respetar la vida. En cualquiera de esos preceptos, más de uno se ha quedado por el camino, ¿eh? Lo han comprado en su momento, etc. Entonces nosotros hemos seguido mantenernos firmes y digamos que el fruto de nuestro trabajo, pues al final ha sido llegar a esa conclusión. Esta gente controla el mundo. Esas cualidades que mencionabas para trabajar, para relacionarse, y el hecho de querer conocer la verdad y de conocerla, es un arma muy fuerte. Claro, por supuesto. Claro. Está acá. Esto es lo que es el poder de lo que tenemos contra ellos. José Luis, dos preguntitas. Primero, vos como profesional, ¿te han jodido en el trabajo? Porque yo sé que tú trabajas ahí en el sur de Francia. Sí. Yo 2 veces he tenido que entrevistarme con ellos por culpa. La primera de todo esto. La primera por el tema de las antenas, claro. Y la segunda por las dos. Pero bueno, como yo ya no hablo de medicina por un pacto que hice con ellos, es decir, tú no hablas de medicina y luego haz lo que te da la gana, pues ya no hablo. Pero sin embargo, entonces estamos a nivel de medicina. Lo que pasa es que la investigación la estamos viendo frenada, obstaculizada a tales niveles y con tales estrategias que aquello disparó, digamos, toda la acumulación de misterios, de presiones que obtenía uno desde que era crío intentando buscar la verdad, que aquello lo que hizo fue disparar toda esa ambición de búsqueda de verdad en otras direcciones. Dices, no me dejas hablar de medicina, ahí te quedas con la medicina, voy a buscar en otra dirección porque me estoy dando cuenta que aquí está todo el mundo, digamos, en complot, es una especie de contubernio generalizado contra la verdad, con lo cual si tú no me dejas buscar en la verdad, yo buscaré en otra dirección. Y eso es lo que hemos hecho. Aparecía el tema de los brazos magnéticos, bueno, pues prescindes del tema médico y te metes a lo que es el mundo de la física exótica y qué está ocurriendo con este mundo que se está introduciendo en los organismos vivos. Pues mira, ya no hablas de medicina, te pones a hablar de física exótica y de las propiedades que tiene y por qué se está negando. Y de esa vía vas vas enlazando con otro, transhumanismo, etcétera, etcétera. Ya vas hilando arqueología, neuroarqueología, antiguas civilizaciones. Ya no paras, ya. Una vez abierto el melón, aquello ya no se detiene. Claro, Luego, no me dejas investigar aquí, sigo por allá. Por eso que corten las alas a un ser humano en un terreno, porque profesionalmente depende de ellos, no te impide seguir buscando en otras direcciones. Así de simple. Y eso es lo que hace cuando tienes, como decía Pablo, amor por la verdad, si te impiden trabajar en este sentido, ese amor se desborda en ese terreno y pasa a otro. Y al final, ¿qué ha ocurrido? Que hemos dado con la verdad general. Por cortarme las alas, si me hubieran dejado, me hubiera quedado allí,
En la y medicina. exactamente, y no hubiera hecho ni un cuarto, ni un décimo, ni una milésima, millonésima parte del daño que le hago al sistema después de haber descubierto esto. No han sabido, en ese sentido han tenido que liquidarme, porque en el momento que cortan las alas a alguien que busca la verdad, acaba encontrando verdades que no se esperaban. O sea, que me cortas aquí, pues mira dónde he llegado, por otras vías. Me tienen que haber dejado ahí, me hubiera limitado ahí a denunciar esto y aquello, que es lo que ellos pretendían. Al final nos querían cortar en cada hallazgo, nos querían detener ahí. Sí. Siguen haciéndolo, ¿eh? Siguen intentando que nos Volver pongamos al a pelear grafeno, con ahí. nosotros con el tema de la famosa que si lleva Spike o no lo lleva. Esas son las estrategias del enemigo. Nos queréis detener en esta línea de defensa y nosotros lo que vamos a hacer es saltando una tras otra, la vamos batiendo todas. Si tú quieres que vuelva yo a batirme por la primera línea que ya está batida, ahí te queda, macho. Adelante, que aquí quedan todavía varias que todavía no hemos conseguido atravesar. Entonces, son estrategias y como esto es un juego de inteligencias, si ellos son muy inteligentes, han dado con hueso. Por eso digo que la última solución que tiene es acabar con nosotros. Pero el libro completará, hará el trabajo que nosotros no podamos hacer. Colabora con La Quinta Columna uniéndote a miembros del canal. Suscríbete y comparte este vídeo. La información nos salva.